Buenas tardes. En este vídeo vamos a obtener máximo, mínimo, promedio, enlace y minigráfico de los datos históricos. Aquí marco estos valores. Vamos a ir cómo hemos procedido a hacer estos valores. En la celda B1 vemos la fórmula. Recordamos que utilizo la función leg para poner datos, asignar nombres descriptivos. Dos funciones tienen: una, no volver a repetir el valor que le hemos asignado el nombre, y para aclarar la fórmula, qué función tiene si meses después queremos actualizarla y la comprensión de la fórmula es más sencilla. He asignado el rango B4B con la asignación de nombre, obtener rango, precio de apertura. Ya nos indica qué es lo que vamos a hacer. Siguiente asignación, obtener media del precio de apertura con la función consulta de un select, de un promedio, y la cláusula forma para dar el formato adecuado. Vuelvo a repetir la asignación para mostrar los datos y vemos ahí el resultado de 179,90, que es la media de 42 días del precio de apertura. Siguiente paso, hemos obtenido el máximo. Mi asignación, obtener el rango del precio máximo o alto. Hemos hecho la consulta. En la consulta vemos la función de agregación match para que me calcule el máximo, y la cláusula forma para dar un formato numérico. Utilizamos la cláusula forma porque al dar este formato lo considera como número, por si queremos hacer otras operaciones. Y ahí está el resultado. El siguiente paso, lo mismo con la columna D de mínimo. Asignación, obtener rango precio mínimo o bajo, columna de 4D, y misma operación. Asignación mínimo con la consulta función, un select con la función de agregación min, label comillas simples vacío para anular la etiqueta que se genera automáticamente, y cláusula forma con un patrón para darle un formato numérico. Siguiente asignación, el cierre, que hemos hallado una media, y lo mismo, como ven, su asignación, la asignación para efectuar la operación de la media con la función consulta, y volvemos a repetir la asignación para mostrar los resultados. En el siguiente paso hemos hecho lo mismo con el volumen, asignación, y aquí le hemos dado pues la función AVG de media, el formato para que me marque la P de billón, M de millón y la K de mil. Siguiente asignación es la variación. Y aquí lo que nos hace es una variación de precio del precio del último día, el cierre, al precio del primer día. Y vemos una variación
asignación, obtener rango precio-cierre, asignación para obtener el primer precio del precio de cierre con la función indice, que simplemente le he dicho aquí, de la fila 1, columna 1, y asignación último precio de cierre, otra función de índice, y simplemente pues le damos la asignación, le digo que con la función count cuéntame el número de registros, que será la última fila, y de una columna. Asignación variación de precio de cierre, hago una consulta donde hago una resta simple y utilizo la cláusula format para darle un formato. Y hago otra asignación para obtener la variación de porcentaje, otra consulta, la fórmula para hallar el porcentaje y la cláusula formato de porcentaje. Con hsstank pues creo una matriz en horizontal donde pongo la variación de precio por un lado y el porcentaje. Y ven aquí el resultado. Siguiente paso, como ven, hemos puesto un enlace para la página web. Si hacemos clic, nos lleva automáticamente a la acción de cotización. Imaginemos que, por ejemplo, pongo un ticker no válido, pues nada más a colocarle, cuando se actualice, ven el cursor superior derecha, se ha actualizado, ven que no se activa el enlace. Es una manera de saber que el enlace no es válido. Hacemos deshacer, vemos cómo se mueve la barra progreso, que está calculando la fórmula, la parte superior derecha. ¿Y cómo hemos creado esta función? Pues le hemos dado una asignación obtener ticker, que es de la celda 1. Por un lado, hemos obtenido el símbolo de la acción con la instrucción o función choose_calls y la función split. La función split me hace exactamente dos matrices en horizontal, por un lado Naxda y por el otro lado Go. Y he elegido la 2, primero Go de Google. En la siguiente asignación, obtener símbolo del índice con el mismo split, pero con la función choose_calls, elige la columna 1. ¿Por qué? Bueno, sencillamente porque hacer la búsqueda es al revés. Primero es el símbolo de cotización o referencia y después dos puntos seguido de el símbolo index. Como ven, aquí es como lo hemos hecho lo concatenado. He hecho una concatenación para hacerlo al revés. Y por último, un hiperlink, y he hecho otra concatenación con la asignación obtener link, que es la que he marcado aquí, que es la de Google Finance, y un texto con un símbolo único y web. Y para finalizar, pues un mini gráfico. En el mini gráfico con las mismas asignaciones, lo único que hemos hecho es una asignación tamaño de celdas, donde yo le digo el número de celdas, que son 1, 2, 3 y 4 celdas.
Por lo tanto, como uno ya siempre es, pues le he añadido 3 más y hago una combinación en horizontal. He hallado el precio mínimo de los datos resultados, de los datos históricos. O sea, quiere decir que 160,81 es el precio mínimo de los datos aquí mostrados. Y asignación máxima precio cierre. Como ven, es esta otra asignación, el precio máximo del cierre. Y finalmente, pues he hecho con un hstank una matriz en horizontal, precio mínimo, la función sparline para crear el gráfico. No hay mucho que comentar porque en la ayuda viene muy bien explicado, donde hemos colocado el color mínimo rojo, el color máximo verde, que ignore vacíos, ignore nulos, el precio máximo, precio mínimo. Como ven, siempre tendremos una barra verde, no se aprecia mucho, pero si acortamos los días se apreciaría más, y siempre habrá una barra mínima, que en este caso es la primera, que la mínima indica que son 160,81 y la máxima en verde son 183. Vemos aquí la función wrapRows. Lo que me hace es que me crea tres espacios para luego hacer la combinación. Y aquí vemos exactamente el final de nuestra hoja de cálculo de Google Finance con todos sus valores. Muchas gracias.